Good afternoon. Welcome to the Wilson Center. My name is Buenas Ben. tardes, bienvenidos al Centro Wilson. Yo soy el director del programa Latinoamérica. Es un placer estar aquí para hablar acerca de la expansión de la OCDE en América Latina. Veo a algunas caras conocidas y también a un público virtual bastante numeroso. Vamos a hablar acerca de la actualización de la agenda de la OCDE en las Américas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ofrece una membresía bastante ambiciada por los países. Los miembros de la OCDE representan el 80% del comercio mundial. La OCDE también es conocida por sus aportes a la gobernanza y a cómo logra atajar los desafíos económicos, sociales y ambientales. No es de sorprender que a los gobiernos de América Latina les interese participar en este club. Aquí se alberga a 650 millones de personas, una gran cantidad de recursos naturales que incluyen minerales estratégicos para la tecnología, al igual que posibles soluciones para el cambio climático gracias a la posible preservación del Amazonas y de otras zonas naturales. Sin embargo, se enfrentan a múltiples desafíos que incluyen un crecimiento lento, al igual que las problemáticas relacionadas a la recuperación de la pandemia, el crimen organizado, la dependencia de las exportaciones, al igual que el potencial del mercado para aumentar su comercio exterior. Gracias o por fortuna, en los últimos 20 años, o la OCDE ha mejorado su vinculación con los gobiernos locales para trabajar en temas como la transparencia, la gestión de presupuestos y la educación. Sin embargo, solo 4 miembros de la OCDE son latinoamericanos. Esto incluye a Colombia, que se unió en el 2020, y a Costa Rica, que es miembro desde el 2021. Por ello es que el anuncio del 2022, donde se invitó formalmente a Argentina, Brasil y Perú a postularse como miembros, es tan importante y por eso estamos aquí. Es un placer conocer la visión de la OCDE para América Latina y el Caribe, al igual que conocer la experiencia de Colombia y Costa Rica, al igual que de uno de los 13 países candidatos, que es Perú. Es un placer para mí darle la bienvenida a Matías Gorman, el secretario general de la OCDE, a este diálogo sobre América Latina. El secretario general Gorman era ministro de Economía en Australia, es director o más bien secretario general de la OCDE desde el 2021 en la sede de París. Nos hablará acerca de del papel de la América Latina y el Caribe, de por qué están ampliando la expansión de la membresía en esta región para fomentar el comercio, la gobernanza y la sostenibilidad a nivel mundial y en las Américas. Posteriormente, escucharemos al Manuel Tovar, ministro de Comercio de Costa Rica, Daniel Rondán, viceministro de Economía de Perú, Catalina Crane, ex asesora ejecutiva de la presidencia de Colombia, y a Gita Kotari, la coordinadora de accesión a la OCDE. Así que démosle la bienvenida en primer lugar al secretario general de la OCDE. Well, thank you very much for that Muchas gracias warm introduction, and it's great to be por here. estas palabras de bienvenida tan cálidas. For Es un placer Minister Tovar, escuchar al ministro de Comercio, Manuel Tovar, al viceministro de Economía de Perú, Daniel Barco, a Catalina Crane, distinguidos invitados, colegas, amigos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Centro Wilson por organizar este evento sobre la vía de acceso a la OCDE para países de América Latina. La OCDE which is committed es un grupo de democracias afines comprometidas con el desarrollo de mejores políticas para mejorar la vida. Este es el fundamento y lo que guía nuestros valores compartidos. Estamos comprometidos con el bienestar social de todo el mundo. to work together to learn
ofrecemos orientación para los gobiernos y que así aprendamos de los éxitos de otros países basados en evidencia. global challenges and to work together También podremos trabajar para definir estándares y mejores prácticas and environmental policies. en cuanto a políticas ambientales, sociales y económicas. By serving as Las políticas de la OCDE son un punto de referencia en muchas áreas governance. de la gobernanza económica, ambiental y social. Partner countries around the world, we work to integrate Establecemos alianzas con muchos países y buscamos generar conocimiento. Contamos con una plataforma para promover el diálogo y también and support efforts to apoyamos la promoción de las políticas de la OCDE en beneficio de la población mundial. the most direct La adhesión a la OCDE es la forma más sistemática e integral de garantizar la aplicación de las mejores prácticas y de los estándares de la OCDE. to ensure that we benefit from the Eso también nos garantiza like-minded countries. poder vincularnos con países afines en todo el mundo. Por ello es que los países candidatos a la adhesión y la OCDE se benefician del proceso de adhesión. América Latina y el Caribe han sido áreas de prioridad para la OCDE. 38 current member countries De los 38 estados miembros, 4 son de América Latina: México, Chile, Colombia y Costa Rica. countries, a further 3 De los 7 candidatos, 3 son latinoamericanos, es decir, Argentina, Brasil y Perú, quienes actualmente se encuentran en el proceso de adhesión. 7 countries account for about Estos 7 países representan el 90% del PIB local y el 75% de la población regional. the Caribbean Regional Program has El Programa Regional de América Latina y el Caribe desde el 2016 ha acercado a los países de la región a la OCDE y ha apoyado sus iniciativas de adhesión. transformational process which drives La adhesión es un proceso transformativo que genera la reforma de la gobernanza entre los países candidatos. Las prácticas se apegan a, a los lineamientos y a los estándares de la OCDE. Abordamos esferas desde la tecnología, la protección social, el combate al delito y muchos temas más. Los países se benefician de múltiples maneras cuando persiguen la adhesión. Aumentan su credibilidad y su acceso cuando procuran ingresar a los mercados internacionales. También muestran que su país está comprometido a fomentar políticas económicas, ambientales y sociales, al igual que una mejor gobernanza. El país se vuelve más atractivo a los valuable data and analysis comes also with inversionistas extranjeros. Por otro lado, la membresía en la OCDE ofrece acceso a datos y análisis para que los países se tomen decisiones más informadas y efectivas. Por otro lado, tenemos la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades. La membresía ofrece helping countries asistencia técnica, al igual que el fomento de capacidades para poder fortalecer a las instituciones públicas, al igual que la aplicación de la ley. economic growth Aumentan también las oportunidades de crecimiento, de inversión y de comercio. cooperation with countries around the La cooperación con otros países del mundo permite que los países atraigan más inversión extranjera directa y que tengan así un crecimiento económico sostenible. También se ofrecen oportunidades de vinculación en los grupos de trabajo. Los países pueden aprender de la experiencia de otros miembros, al igual que conocer a expertos y responsables de política pública de otros países. En general, las economías de América Latina podrán fortalecer justamente su economía y su integración mundial. Los beneficios de la adhesión no son unilaterales. Los nuevos miembros
adquieren una mayor relevancia y un impacto en la aplicación de nuestras políticas y estándares. Conseguirán nuevas perspectivas y las podrán ver en las diversas o en los diversos diálogos sostenemos. Esta no es una excepción para América Latina. América Latina y el Caribe tienen un papel fundamental para aprovechar estos recursos gracias a su población joven y sus recursos naturales. Su biodiversidad es increíble. Muchos gobiernos de la región han manifestado su interés en beneficiarse mutuamente de la cooperación a nivel normativo. Este año México conmemora 30 años desde su ingreso a la OCDE. Chile ha sido miembro desde el 2010. Colombia y Costa Rica se unieron hace poco después de décadas de interacción con la OCDE. La adhesión no fue parte importante de las reformas de estos países. Por ejemplo, como parte de sus esfuerzos de adhesión, Chile y Colombia han mejorado la seguridad que se ofrece a las empresas. Colombia aumentó su capacidad jurídica y su integridad. Costa Rica transformó su sistema nacional de estadísticas y fortaleció la competencia de las autoridades. Argentina, Brasil y Perú como países candidatos han mostrado buenos avances. La OCDE está comprometida con la revisión técnica de las políticas y prácticas normativas peruanas y se harán las debidas recomendaciones para poder garantizar la adopción de las mejores prácticas. Trabajamos con 16 ministerios. Recientemente concluimos el proceso de preparación para la adhesión de Argentina y en las próximas semanas procederemos a la adhesión formal. Estos pasos ayudarán a fomentar las reformas estructurales que son prioritarias. En primer lugar, con la consolidación de las cadenas de suministro. Por otro lado, para fomentar la integración, los países se pueden reducir la carga administrativa, al igual que fortalecer el papel de las instancias de competitividad. La efectividad, al igual que la aplicación de las normas en materia de competencia, son indispensables en estas áreas. En segundo lugar, existe una gran oportunidad para el desarrollo del capital humano y del empleo. Entre el 2000 y el 2020 se registró un bajo porcentaje de crecimiento relacionado con la productividad. Para que tengan una perspectiva, en China este índice fue de 96% en China y de 90% en la India. Estos pasos serán críticos en los años a venir. Lo que se requiere es una formalización mayor. Un 48% de la población de América Latina y el Caribe depende del empleo informal. La región requiere sistemas de protección social, al igual que costos administrativos bajos para atajar este tema. El aprendizaje permanente puede apoyar los esfuerzos educativos y fomentar la inclusión laboral. Las mejores prácticas se permitirán que los gobiernos de la región puedan ofrecer a las y los jóvenes las habilidades que requerirán en el futuro. Eso incluye las habilidades digitales y ecológicas. En tercer lugar, la región se volverá más fuerte contra los embates climatológicos. Se realicen esfuerzos contra este problema actualmente y eso puede fomentar la productividad, de generar más empleos, al igual que profundizar la cohesión. La transición verde podría aumentar los empleos a razón de 10,5% en la región para el 2030. Hemos desarrollado un plan para que se desarrolle un sistema de resiliencia que permita que la región sea resistente a los embates climáticos y contamos con medidas en materia de restauración de hábitats.
Por otro lado, estamos promoviendo acciones climáticas a escala mundial. 9 países de la región ya participan en los proyectos de mitigación de emisiones para optimizar los esfuerzos de reducción de emisiones y los resultados mediante una mejor o un mejor intercambio de información, al igual que prácticas basadas en evidencias. Para cerrar, permítaseme comentar que la OCDE reitera su compromiso con Latin America and the Caribbean and to support further un fuerte vínculo con América Latina, al igual que con un This includes crecimiento de calidad en la región. Por ello es que esto se manifiesta en la presidencia de Brasil, al igual que en la presencia de Perú en este evento. Trabajaremos para reducir la pobreza, aumentar la acción climática, al igual que la cooperación en materia fiscal. El proceso de adhesión con Argentina, Brasil y Perú será engagement with Latin America un proceso importante de vinculación con América Latina y que pensamos que traerá beneficios al resto de la región. hearing your views Será un placer para mí escuchar su perspectiva y seguir trabajando con todas las contrapartes interesadas en materializar estos esfuerzos. Muchas gracias por esta oportunidad. Excellent. Many thanks. We very much appreciate hearing directly from OECD leadership the Excelente, le agradecemos al secretario general de la OCDE por habernos compartido su perspectiva sobre América Latina, al igual que el valor que tiene la asistencia. Sabemos que la esfera internacional ha cambiado rápidamente y diversas organizaciones han ido cambiando. Sin embargo, la OCDE ha tenido un papel consistente en la región. Manuel, quisiera comenzar contigo. Pasemos a la segunda pregunta más importante, que es la del valor que tiene ser miembro de la OCDE. El secretario general ya describió algunos beneficios, pero ¿cuál es el proceso? Este es un proceso extremadamente largo y que requiere habilidad de política, alcanzar un consenso, etcétera. Sé que actualmente eres el ministro de Comercio, sin embargo, en un momento fuiste el responsable del proceso de adhesión. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cuáles fueron las incertidumbres? ¿Consideras que tu situación fue similar a la que podría esperarles a Argentina, Brasil y Perú en este largo proceso para alcanzar la adhesión? Muchas gracias, Benjamín. Es un placer ver a tantas caras conocidas y ya lo acaban de decir muy bien. Se habló de las organizaciones internacionales, pero por un lado tenemos las organizaciones internacionales y luego es la OCDE. Es una organización única que funciona a partir de información, toma sus decisiones con base en evidencias, tiene un enfoque multidisciplinario que cubre desde la corrupción hasta los químicos, la gobernanza, etcétera. Aborda cualquier cuestión de política pública. También tiene un alcance mundial y podría hacer lo que hacen otras organizaciones internacionales, pero esta sí es de alcance mundial, que sigue trabajando para poder contar con más miembros y para abordar más temáticas. En Costa Rica comenzamos el proceso de adhesión en el 2012. El proceso fue extenso, nos tomó 3 años y en ese momento solo había 34 miembros. ¿Cuál es el papel de Costa Rica en una organización así? Es por nuestra economía y por nuestra posición en América Central. No somos la menor de las economías, no somos la única economía en desarrollo y no somos el único país latinoamericano. Nos tomó 3 años de tocar puertas y para mostrar que Costa Rica tenía un compromiso con el comercio internacional, que forma parte de la Carta de la OCDE. Es un país comprometido con el desarrollo sostenible como muy pocos en el mundo. La OCDE se dedica en parte
a alcanzar un mundo sostenible y saludable. Somos un país que busca consolidar su democracia en una región desafiante. Esos son los valores de la OCDE. Se trata de un grupo de socios que comparten valores y compromisos como los que ya mencioné. Fueron 3 años de reuniones diplomáticas con los miembros de la OCDE. Finalmente, después de 3 años de esfuerzo, comenzamos nuestro proceso de adhesión en el 2015. Fue el momento en el que se aprobó el proceso de adhesión de Costa Rica y nos tomó 5 años cumplir con todos los compromisos necesarios. Se requería de nuestra parte una serie de acciones y de reformas legales. Las llevamos a cabo rápidamente. El proceso de adhesión de Costa Rica era un asunto de interés público y eso nos permitió asignar recursos económicos, esfuerzos políticos y demás como parte de las prioridades del gobierno para así alcanzar la adhesión. El gobierno y el Congreso desarrollaron una comisión para asuntos relativos a la adhesión a la OCDE para acelerar las reformas necesarias y así cumplir con los criterios establecidos por los miembros. Realizamos aproximadamente 12 reformas. El proceso fue muy doloroso y lo logramos en año y medio. Realizamos un proceso de adopción acelerada de leyes, al igual que tomamos otras medidas. Durante el proceso, vimos que hubo algunos temas que avanzaron más rápido que otros. Algunos se tuvieron un mayor dinamismo, y, al igual que una mayor prioridad, por ejemplo, el de la Comisión de Lavado de Dinero, al igual que del combate al soborno. En esa comisión teníamos puros abogados, sin embargo, había otras comisiones que evaluaban las políticas y las mejores prácticas de acuerdo a las mejores prácticas del resto de los miembros. El proceso de adhesión nos tomó 5 años. Logramos cumplir con los requisitos, al igual que algunos compromisos de buena fe. Una vez que ya fuéramos miembros, teníamos un poco de tarea pendiente, pero gracias a nuestro buen comportamiento y nuestras ambiciones no se aceptaron, pero no se dieron algunas tareas para realizar después. Seguimos trabajando en 6 compromisos. Somos de la clase del 2020. Nosotros hemos cumplido con 4 de esos 6 compromisos en año y medio y nuestro compromiso es cumplir con los últimos 2 en el corto plazo. Ha sido un proceso muy largo, así que mi recomendación para los candidatos es que asignen los recursos necesarios, la debida prioridad política, porque de otra manera avanzar es difícil. Quisiera darle seguimiento a esta idea de que cuando eres miembro vas a suscribir los principios de la OCDE. ¿Qué nivel de fuerza vinculante tiene la OCDE para cumplir con esos compromisos que muchas veces requieren voluntad política? ¿Cómo lograron realizar esto en el marco de su membresía? Pues nosotros simplemente queríamos ser mejores, mejorar nuestra gobernanza y nuestras políticas para que Costa Rica fuera mejor. Por otro lado, la OCDE es muy importante para nuestra estrategia de inversión extranjera directa. En las economías en desarrollo, en la coalición de los países más maduros, cuando se habla de cuestiones políticas, nos ofrece una garantía de inversión. Muchas multinacionales dicen, ah, bueno, si Costa Rica es miembro de la OCDE, entonces vamos a invertir ahí. Dijeron, bueno, si ustedes ya decidieron
aplicar reformas, eso habla muy bien de ustedes. Y eso es algo que le mencionamos muchas veces a los inversionistas, y ya sea ellos o nosotros, siempre evocamos la membresía de la OCDE. Por otro lado, queremos inspirar a otros países, no necesariamente a que se unan a la OCDE, pero queremos que los líderes de la región procuren las debidas reformas normativas. Y por eso es que queríamos unirnos a la OCDE. Por ello es que queríamos ser una especie de superestrella para que los otros países se inspiraran a ser mejores, porque si nuestros vecinos son mejores, nosotros también mejoramos. También tenemos a varios embajadores excelentes para que nos hablen acerca de esto. Bienvenidos. Catalina, ahora quisiera hablar acerca de los beneficios de ser miembro de la OCDE. Con esta designación, Costa Rica menciona con frecuencia la membresía de la OCDE. El secretario general habló acerca de cómo se atrae inversión extranjera directa. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué esperan en materia de los beneficios? ¿Esperan asistencia técnica? ¿O qué has visto y que sea como el beneficio de la pertenencia? Thank you very much, and Muchas bring gracias. salute to everyone in the room. Quisiera saludar a todas las personas en la sala y al centro Wilson. Me da gusto ver a caras conocidas como la de mi buen amigo Manuel y de Guita, quien nos ha orientado en el proceso de adhesión. Sé que también tenemos a muchos amigos entre el público. Empezaré por decir, I'm going to turn into Spanish. I knew this lo was siguiente me voy a pasar a español. Sé que esto no me iba a ir tan bien porque mi inglés se ha atrofiado después de volver a Colombia por 10 años. voy a pasar a español. Y voy a resumir brevemente los principales motivos que llevaron a Colombia a, a buscar el acceso a la OCDE. Ya el secretario general Corman ha dicho muchos de los motivos que son obvios y que instan a los países a buscar este arduo proceso. Para el caso de Colombia, había tal vez dos motivos muy principales que voy a resumir, que los mencionaba permanentemente el gobierno y que los mencionaba en particular el presidente Santos cuando accedió a la presidencia en el 2010, cuando empezó a hablar del acceso de Colombia a la OCDE. Básicamente, un motivo esencial era el de establecer una agenda de reformas para el nuevo gobierno, para el gobierno que empezaba. Una agenda de reformas, además guiada por los mejores, comparándonos con los mejores y teniendo acceso a las mejores prácticas y al ejemplo de los países más desarrollados. El tener esta agenda de reformas que podría hacerse autónomamente por un gobierno, el tenerla además guiada y acompañada por un organismo externo, pues facilita en muchos casos ese proceso, el hecho de tener una meta final, un instigador externo para cumplir estas reformas, hace que se mantenga ese curso de reformas que muchas veces es difícil en un gobierno. Muchas veces porque algunas de estas reformas son importantes pero no urgentes y se van dejando para el final. Después yo creo que voy a mostrarles algunos ejemplos de algunas de ellas que hicimos que nunca habríamos hecho. Y en el caso colombiano también había otro motivo muy importante, porque pues no es un secreto que Colombia tenía o ha tenido un problema de reputación, un problema de imagen por la inseguridad, por el tema del conflicto armado que ha durado tantos años. Pero por el otro lado tenía un manejo macroeconómico, un manejo económico muy sólido, muy consistente, además de una democracia tal vez una de las más antiguas de Latinoamérica. Pero estos dos temas tan positivos de alguna manera estaban subvalorados. Y para Colombia era muy importante este efecto de signaling, de señalamiento, de
de obtener este sello de calidad, tal vez el más prestigioso que hay, para mejorar su imagen, para que se valorara también su verdadero, la realidad de su manejo económico. Pues en cuanto a los beneficios, efectivamente hicimos muchas de las reformas, muchas reformas que no se habrían hecho si no hubiéramos estado en el proceso, reformas que eran difíciles internamente, reformas que eran, como dije, importantes pero no urgentes y que los gobiernos difícilmente las acometen o las van dejando de lado y las abandonan a al primer obstáculo que encuentran. También se hicieron otras reformas que no se nos habían ocurrido, reformas que no sabíamos que necesitábamos. Y voy a decir, después tal vez voy a hablar de algunos de estos ejemplos de las reformas. Eh, y pues las hicimos acompañados de este gran equipo, asesor que se encuentra en la OCDE, tanto a través del secretariado como de los demás países miembros, con los que se establece una relación realmente muy, muy intensa, muy constructiva de colaboración. Creo que voy a seguir hablando a lo largo de esta charla sobre los beneficios, entonces no me voy a extender más ahora. Así que pero sí quería dejar muy claros cuáles fueron nuestros principales motivos para Colombia. Nos tomó el proceso parecido a lo que narraba Manuel, desde el 2010 hasta el 2013 para conseguir empezar el proceso de acceso, ser el tercer país latinoamericano que empezaba este proceso, y que efectivamente nos convertimos después de 8 años de acceso, de 8 años de reformas. Creo que lo habíamos proyectado para 4 y como todo en la vida, se prolonga mucho más allá de lo planeado. Pero también voy a decir una cosa última en este momento, y es que sabíamos que el proceso era casi tan valioso como tener el acceso, como ser miembros. El proceso era valiosísimo, como les dije, para la agenda del gobierno, eh, y efectivamente así lo fue. Así que aunque fueron 8 años, fueron 8 años realmente yo creo que en Colombia, y eso lo han dicho muchos analistas, nunca se había emprendido una agenda de reformas tan ambiciosa, tan coherente y que se llevara a cabo realmente en un tiempo pues más largo de lo esperado, pero en un tiempo definido. Muchas gracias. Many thanks. I want to remind our audience here in person that we do Gracias. have Quisiera recordarle a nuestro público que contamos con interpretación con los receptores que se encuentran afuera en el pasillo. Así que si no cuentan con un receptor, por favor vayan a buscar uno. Gita, quisiera preguntarte acerca de los desafíos del proceso de accesión, al igual que de la política pendular en América Latina. Existen cambios relativamente frecuentes en los partidos que asumen el poder, y eso viene acompañado de movimientos políticos que normalmente tienen posturas dramáticamente diferentes, y eso tiene un impacto en las perspectivas de la OCDE con respecto a la gestión macroeconómica. ¿Cuál es la situación en América Latina y en estos tres países en particular? Como sabemos, Perú ha experimentado varios cambios en la presidencia. Brasil tuvo un cambio radical en la última elección presidencial y la misma experiencia se presentó en Argentina. ¿Qué desafíos se presenta esto para el proceso de accesión? ¿Cuáles son las dificultades cuando se presentan estos cambios en los posibles Estados miembros? Muchas gracias por esta pregunta. Es una muy buena duda. Como preámbulo quisiera decir que yo soy
Gita Kotari, soy la coordinadora de adhesión a la OCDE y nosotros apoyamos a los países en su proceso de adhesión. Desde hace varios años trabajamos con Chile, Colombia y Costa Rica en su proceso de adhesión, como Catalina y Manuel ya lo mencionaron. Ya estamos apoyando a 7 países más en su proceso. Eso incluye a Argentina, Brasil y Perú. Algo que quisiera subrayar es que la adhesión es un paso posterior a otros que se tienen que tomar en la región. En ese sentido, quisiera reconocer el trabajo de la Dirección de Acceso gracias a su vinculación con países de América Latina. En cuanto al proceso de adhesión en sí mismo, mencionaré lo siguiente. Después hablaré acerca de la situación política. Hemos hablado mucho de los beneficios de ser miembro de la OCDE. Sin embargo, uno de ellos es el proceso de adhesión en sí. Varias personas ya lo han mencionado. El proceso de adhesión es un catalizador de reformas para generar una revisión de 360 grados de todas las áreas de la política pública, como lo mencionó Manuel. Esto se hace a través de recomendaciones basadas en evidencia, de comisiones y de las mejores prácticas y estándares. Cuando Chile estaba en este proceso, la presidenta Bachelet mencionó que la OCDE se describe con frecuencia como un club de países ricos, pero ella decía que no era así. Era el club de las mejores prácticas. Es una comunidad que se caracteriza por sus valores, estándares y metas compartidas, donde los países se pueden aprender los unos de los otros. La accesión es o es el epítome de esa similitud. Los países se benefician profundamente de estas evaluaciones con respecto a cómo podría mejorar la política pública y así alinearse a los estándares y mejores prácticas. Nosotros pensamos que esto puede beneficiar cómo se aplican en las prácticas y los estándares. Como Manuel y Catalina lo mencionaron, es una gran oportunidad para adquirir dinamismo, al igual que escuchar una voz externa y que así se adopten las medidas necesarias. Muchas veces esto requiere mucho capital político para que la agenda de reformas avance. Evidentemente, el acceso no tiene un periodo límite. Nosotros trabajamos lo más rápido posible, pero siempre buscando que las reformas se apliquen bien. La adhesión a la OCDE consiste en un diálogo entre la organización y los países candidatos. Es una alianza que busca mejorar los resultados de la política pública. Se requiere apoyo al igual que involucramiento de los gobiernos y de otras contrapartes. Requerimos a los congresos para las reformas, pero también al sector privado, a la sociedad civil, a los sindicatos, al igual que a otras instancias para poder aplicar las reformas adoptadas. El apoyo partidista es lo mejor para garantizar el acceso de las reformas. Eso lo estamos viendo en varios casos. Perú es un muy buen ejemplo. Han pasado por diversos cambios políticos. La situación en Perú no siempre es fácil de manejar, pero seguimos constatando un avance en la revisión porque la agenda de adhesión de la OCDE es aplicable independientemente del partido, así que pensamos que este es el mejor proceso y la ruta más rápida hacia la membresía. Eso no significa que no existan situaciones políticas que se interpongan entre una solicitud y una membresía exitosa. La adhesión requiere algo de todos. Muchas metas se podrían mejorar a partir de diversas medidas. Por ejemplo, con Brasil estamos viendo de qué manera
La adhesión a la OCDE podría darle apoyo a las iniciativas políticas de la administración actual. Me parece que el proceso siempre será más fácil si existe apoyo de todos los partidos, pero es importante que todos entiendan que se gana si se apoya el proceso de adhesión a la OCDE. Muchas gracias. Daniel, hasta ahora hemos hablado acerca de la importancia de desarrollar coaliciones como parte indispensable del proceso y de las reformas estructurales necesarias. Gita nos acaba de mencionar las transiciones políticas de Perú, al igual que de su notoria división tanto a nivel social como en el Congreso. Muchas personas se sorprenden de que Perú esté buscando algo tan complejo como la membresía en la OCDE. Creen que podría esperarse hasta que exista más cohesión y tranquilidad. Por otro lado, ya nos han mencionado varias veces que el proceso en sí fomenta la cohesión y el consenso. Desde tu perspectiva como viceministro y como un experto en la política peruana, ¿qué opinas acerca del momento que vive Perú? ¿Es un buen momento para involucrarse en este proceso de adhesión? ¿Se escucha, verdad? Sí, efectivamente es un momento, digamos, los últimos 8 años, diría yo, han sido momentos de mucha volatilidad política en el país, ¿no? Y efectivamente lo que se ha evidenciado es que hay fragmentación política y social, hay por lo tanto objetivos que no logran consensuarse. Sin embargo, también creemos que hay ciertos valores y principios que necesitan mantenerse y ciertos objetivos que necesitan ser perseguidos si queremos el bienestar del país en el largo plazo, ¿no? O sea, la historia, digamos, económica te señala cuál es el camino, ¿no? Que es el de proveer empleos productivos y de acumular riqueza. Y eso es algo que yo creo el proceso de acceso a la OECD nos puede mostrar, nos puede ayudar a hacer, ¿no? Además, nos puede ayudar a generar, yo pienso que se necesita una narrativa justamente, ¿no? Que esté alrededor de esos objetivos, ¿no? Del trabajo productivo, del funcionamiento del mercado, del buen funcionamiento del Estado para complementar también ese funcionamiento del mercado, ¿no? Entonces, el proceso de adhesión a la OECD justamente nos puede proveer esa narrativa que necesitamos para que la sociedad, ¿no? Porque no se trata solamente de la política, se trata de que la sociedad se pueda unir en torno a esos valores, ¿no? Y, a ver, y de hecho, yo diría que el proceso que venimos siguiendo desde el año 2012, porque en verdad fue el año 2012 en el cual el Perú expresó su deseo, ¿no? Su intención de adherirse, creo que hemos venido logrando triunfos, ¿no? Puede ser que todavía efectivamente no hemos seguido un proceso tan rápido como el de Costa Rica, ni tampoco como el de Colombia. Sin embargo, también es importante ver aquellas cosas que sí hemos logrado durante este proceso de adhesión, ¿no? Y por ejemplo, puedo traer ejemplos concretos. Además, decir de que en el año 2012, cuando Perú expresó su deseo de adherirse, Perú era una economía que crecía fuertemente, ¿no? Que crecía a tasas de 6% y con características además muy importantes como estabilidad macroeconómica, apertura comercial, garantías sobre las inversiones, ¿no? Sin embargo, Perú deseaba de todas maneras embarcarse en un proceso de reformas adicional. ¿Por qué? Consciente de la volatilidad que podía tener ese crecimiento, ¿no? De que parte de ese crecimiento efectivamente estaba fundamentado en unas características súper importantes que acabo de mencionar, pero también en la evolución favorable de los precios de los metales, ¿no? Entonces, si se quería mantener, digamos, ese crecimiento,
había que hacer reformas adicionales, ¿no? Y ahí en el Perú siempre se dice, ¿no? El Perú, la macro es buenísima, pero lamentablemente hay un montón de reformas más micro que tienen que ver con funcionamiento del Estado y del mercado que todavía necesitan hacerse para poder generar esa fuerza interna, que no solamente venga de los shocks favorables del exterior, sino que venga desde adentro, desde la fortaleza del mercado, desde la fortaleza de la innovación, ¿no? Para hacernos crecer a esas tasas sostenibles que nuestro objetivo son de 5%, ¿no? Y en concreto, digamos, el proceso de adhesión hasta ahora nos viene trayendo beneficios, ¿no? Por ejemplo, te doy 3 ejemplos concretos, ¿no? En cuanto al secreto bancario, por ejemplo, eso era un tema que era tabú en el Perú, ¿no? Era inimaginable cambiar eso. Sin embargo, a través del proceso de adhesión, logró discutirse, ¿no? Una reforma para poder pues tener un equilibrio entre la seguridad que deberían tener los depositantes, pero también poder tener prácticas anticorrupción, prácticas antielusión tributaria, ¿no? Entonces, se trataba de un equilibrio. Otro ejemplo en educación, ¿no? El hecho de que, o sea, de que Perú se compare ahora, y esto es muy importante, creo que otros lo han venido remarcando, ¿no? El compararse, ¿con quién me comparo? Es muy importante. El Perú compararse con los países de la OECD era muy importante en términos de educación. Comenzó a la cola, sin embargo, ha venido mejorando en los resultados de educación. Y uno tercero, muy importante, en el proceso de calidad regulatoria, ¿no? El Perú ha adoptado reformas muy importantes en temas de calidad regulatoria con muy importantes resultados, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están usando el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Para las normas. Y, por ejemplo, en el caso del análisis de calidad regulatoria, se ha hecho un barrido a todos los trámites que realiza el gobierno nacional. Y se han eliminado 30% de los trámites. Y se han simplificado más de 1.800 requisitos. Entonces, creo que eso es un impacto importante y concreto del proceso de adhesión. Manuel, we heard from Gita that the OECD would rather not think of Manuel, it escuchamos de Gita que la OCDE no quiere pensarse como un club de países ricos y sin embargo sigue siendo así. Su objetivo es aplicar principios y mejores prácticas económicas para los nuevos miembros del mundo en desarrollo y de las pequeñas economías. Como parte de tu experiencia, estas políticas se aplican de manera efectiva a los miembros nuevos y a los candidatos. La OCDE debería adaptar sus prácticas. Ya escuchamos que algunos de los beneficios es el de poder aportar sus perspectivas. ¿O acaso estas prácticas se deben aplicarse al pie de la letra para los países entrantes? Como lo mencioné en un inicio, la OCDE es una organización muy singular. Contamos con países de un tamaño y una relevancia distinta a escala internacional. Obviamente esto es por cuestiones económicas, al igual que geopolíticas. Se me parece que esta aseveración es correcta. Las organizaciones internacionales encuentran su riqueza en su diversidad. Existe la forma japonesa de resolver problemas, la forma alemán, la forma danesa, etcétera. Me parece que efectivamente la diversidad regional mejora a la OCDE como organización. Se adoptan diversas perspectivas para atajar los problemas. Sin embargo, sí existe una serie de lineamientos de base con los que los países deben cumplir para ser parte de la organización. La OCDE no tiene un proceso de expulsión para los países que se portan mal o que incumplen sus compromisos. Sin embargo, sí existe el
principio moral de cumplir con los cometidos cuando uno se une a la organización. Hay que demostrar voluntad y capacidad para asumir las reformas. Y estos principios se van muy de la mano. No es una tarea sencilla, se requieren años y hay que cumplir con nuestra palabra. Como lo mencioné, la OCDE funge un papel vital porque ofrece asesoría y escucha mucho. Me parece que esto es indispensable. Nosotros nunca pensamos que Costa Rica estaría en un entorno así. Mi país es un país centroamericano y estamos ahí. Vemos al secretario general participar en las cumbres del G20 o del G7 y eso es muy importante porque nuestra voz la transmite este señor a las contrapartes que toman la iniciativa de definir las prácticas internacionales. Costa Rica, en un pie de igualdad con otros países, participa de la discusión de las medidas más relevantes y de las posibles soluciones a los desafíos más acuciantes del mundo. La OCDE pertenece a otras organizaciones y sabemos que una de las funciones de la OCDE es la de responder a las crisis. No sabemos cuál será la siguiente, pero la OCDE ha tenido éxito cuando se trata de brindar una respuesta a las diversas crisis que se han presentado, llámense pandemia o cambio climático o conflictos geopolíticos. Con esto quiero decir que sí, la diversidad es importante, pero existen valores comunes que debemos compartir, con los que se debe cumplir. Es necesario observar ciertos estándares y estos se llevan a cabo después de una evaluación de la OCDE. Se realiza una hoja de ruta personalizada para los países de la OCDE. Mi desafío tal vez sea una fortaleza de Perú, pero hay que pasar por todo el proceso. El trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos es indispensable porque ellos son facilitadores. Ellos no se encargan de aplicar el proceso de adhesión, sino que buscan facilitar el proceso y al mismo tiempo son quienes se encargan de ayudar al país a reducir el tiempo para que se apliquen los compromisos. Este es el apoyo que se puede brindar a los miembros y entre los miembros en sí. Catalina, ¿quieres hablarnos acerca de los beneficios adicionales que ha traído la OCDE? De esta manera, Argentina, Brasil y Perú podrán recordar algunos de los incentivos que se presentan a pesar de las dificultades actuales. En las instituciones internacionales, en general, no existe tanta demanda. No sé, por ejemplo, en los grupos de la Ruta de la Seda y otros, hay quienes se enorgullecen de que no se les hacen exigencias a los miembros. Sin embargo, me parece que es importante saber cuáles son los beneficios materiales de la membresía. Muted. No la escuchamos. Catalina está en mute. Bueno, sí. Decía que después de ya 4 años de habernos convertido en miembros plenos, yo creo que es evidente, son evidentes muchos de los beneficios para el país. Uno de los que buscábamos, esto de compararnos contra los mejores, de tener como una vara muy alta de comparación, al principio generaba rechazo. ¿Por qué nos vamos a comparar con unos países que son tan diferentes de nosotros, que son mucho más ricos que nosotros, que tienen una trayectoria tan diferente y de muchos años atrás?
Y eso generaba cierto rechazo, pero finalmente eh, ese, ese, ese principio de estarse comparando, de estarse sometiendo a esta vara de medición tan exigente como es la OCDE, ha ido permeando en Colombia. Y yo creo que ha logrado algo que es muy, muy importante y es que ha mejorado la calidad de la discusión pública, eh, precisamente bueno, este principio tan importante de la OCDE del data o de evidence-based decisions, evidence-based policies. Eso va permeando. Hoy en día, en el discurso del gobierno, en el discurso de los políticos, de los periodistas, ya se hace referencia permanentemente a cifras objetivas, a diagnósticos que ha producido la OECD. Hoy en día todo el mundo echa mano de las gráficas que conocemos tanto, con las barritas que ponen en rojo el país y nos permite compararnos y ver cómo estamos y cómo hemos evolucionado. Hoy en día la OECD es casi que un household name en Colombia y creo que eso era algo de lo que se buscaba. Y eso es muy, muy importante, porque como digo, ha mejorado la calidad de la discusión pública. Eso es un objetivo que no sé si lo buscábamos inicialmente, pero es muy evidente. Yo lo veo como algo de lo que nos ha dejado este proceso y que tenemos ya también por ser miembros. Otro de los beneficios de ser miembros, yo creo que a pesar de que la OECD, como todos sabemos, es soft law, no tiene mecanismos de sanción por no cumplir los compromisos, los estándares, sí genera, como decía Manuel, un imperativo moral, un compromiso moral de por lo menos explicar por qué se hacen las cosas y buscar explicarlos a través de evidencia y argumentos y datos. Y yo creo que eso no se borra de un plumazo, aunque haya cambios en las orientaciones de los gobiernos. Las entidades, las instituciones se vuelven resilientes a los logros, con los logros que han tenido, resilientes frente a intentos de echar para atrás, de hacer retrocesos. Y esa resiliencia yo creo que es algo que la OCDE permite, pues nos fortalece y nos da esa resiliencia. Entonces, yo creo que esos dos beneficios muy intangibles, pero muy, muy importantes, han sido algo que hemos visto después de haber obtenido nuestra membresía. Y creo que los vamos a seguir observando. Efectivamente, los cambios de gobierno, los cambios de orientaciones políticas, claro que son un reto, pero los han tenido todos los países, inclusive los países tradicionales de la OCDE, y los han sabido y han podido navegarlos. Y asimismo esperamos que países como los nuestros, que también van a estar sujetos a cambios, que han estado sujetos, en Colombia tenemos un cambio a partir del 2022 a un gobierno francamente de quiebre frente a lo anterior, un gobierno de izquierda, un gobierno que tiene otras orientaciones, pero que de alguna manera ni siquiera lo ha usado como un argumento irse en contra de lo que se ha hecho o de las propuestas o de las recomendaciones de la OCDE. Porque difícilmente, y si uno mira los principios de la OCDE, sus recomendaciones ya puntuales y específicas, son difíciles de refutar por cualquier ideología. Nadie más concentrado o con énfasis en temas como la equidad que las recomendaciones de la OCDE, que no dejan de tenerlo siempre como un telón de fondo para todas sus políticas. Entonces,
a pesar de estos cambios de orientación política, de ideología, yo creo que el ser miembros de la OCDE nos va a permitir tener una base de estabilidad institucional y en nuestras políticas. Así haya seguramente eh, frenos en el momentum que se traía de reformas o haya otras prioridades, pero creo que es particularmente valioso precisamente en estos momentos de cambios políticos esa membresía, el tener ese soporte institucional tan fuerte de la OCDE. Gita, we mentioned earlier some of the Gita, challenges. hace un momento mencionamos los desafíos para la membresía de Perú y la fragmentación política, las incertidumbres de la política peruana. Creo que sería justo decir que Argentina y Brasil tienen características similares que podrían afectar el proceso de adhesión en el corto plazo. Evidentemente, también existe polarización. El último gobierno no estaba muy emocionado con la adhesión a la OCDE, sino todo lo contrario. Y en Brasil, al revés, están muy interesados en esta medida. Parece que las autoridades actuales están más interesadas en otras organizaciones y eso evidentemente genera ciertas tensiones y requiere cierta avenencia política. Así que quisiera ver si podrías hablar acerca del caso particular de Argentina y de Brasil y qué podemos esperar en los próximos años en cuanto a su compromiso. Yes. So OECD accession, for me, it's not something El which is proceso de adhesión achieved actually within the space no of se the alcanza process. It's a long solo dentro del proceso de adhesión. Es un viaje largo. Con Brasil y con Argentina hemos trabajado durante décadas. Antes de que empezara el proceso de adhesión para estos países, ha habido momentos de involucramiento en diversas áreas de la política pública y esa es una relación y eso crea una relación a largo plazo independientemente de las alternancias políticas. Es muy probable que veamos más o menos avance dependiendo de las prioridades de cada administración y del enfoque que tengan con respecto a la OCDE. Sin embargo, en última instancia, estamos convencidos de que Argentina y Brasil se convertirán en miembros de la OCDE. Es una evolución natural en la organización. En ese sentido, varios de nuestros socios han hablado de puntos importantes. Cuando un país se embarca en el proceso de adhesión, no se trata del objetivo de una sola administración. Podría serlo, pero en lo que consiste es en poner al país en el camino hacia la reforma para alcanzar ciertas metas y que así se asume el proceso como uno de largo plazo. Catalina acaba de mencionar que la membresía de la OCDE ha mejorado las discusiones públicas y a nivel político. Nos cambia la manera de pensar. Se hacen preguntas, por ejemplo, en relación a ciertos temas. Siempre decimos, bueno, ¿y la OCDE qué dice? ¿Qué hacen los países de la OCDE? Cuando eres miembro de la OCDE, recibes una encuesta económica cada 2 años con recomendaciones para poder darle forma a la agenda de reformas. También se hacen recomendaciones en diversas áreas de la política pública. Te vuelves parte de esta comunidad de legisladores. Manuel y Catalina también mencionaron que los países que se unen a la OCDE o los miembros de la OCDE no necesariamente aplican los estándares por obligación. Muchos de nuestros estándares son del dominio del soft law, no son legalmente vinculantes
Y por eso es que el método de la OCDE es tan atractivo. Se basa en el consenso de los países miembros y por eso cuando te conviertes en un país miembro te comprometes a respetar ese principio. Por otro lado, se ha mencionado que existe una mayor diversidad en la membresía. Nos hemos cuestionado si esto presenta desafíos a los miembros. Y sí, sin embargo, tenemos una organización de consenso, pero también reconocemos que los países son distintos. Las recomendaciones no van a ser las mismas para Costa Rica que para Perú o para Indonesia. Los desafíos de la política pública son diferentes y cada país tiene características y contextos distintos que sí se toman en cuenta dentro de las recomendaciones de la OCDE. Una recomendación para Croacia no funciona para Perú porque tienen un perfil y un contexto políticos diferentes. Coincidimos en que no existe una solución única. Sin embargo, todos persiguen las mismas metas, la alineación con los estándares y las recomendaciones es lo mejor que podemos hacer. Ese es nuestro enfoque independientemente de los cambios políticos. La adhesión a la OCDE es un objetivo de Estado y no un objetivo político de una administración en particular. Quisiera hacer una pregunta de seguimiento, pero primero que nada quisiera decirle al público que en un momento procederemos a una sesión de preguntas y respuestas y les pasaremos el micrófono para que hagan sus preguntas. Ahora tengo una duda de seguimiento. Gita, acabas de mencionar el consenso en los procesos de toma de decisiones. Vemos que en el G7 el proceso para alcanzar el consenso es relativamente sencillo a comparación del G20 debido a las diversas perspectivas, sobre todo en lo que concierne al desarrollo. ¿Cuál es su enfoque para tener una membresía más diversa y al mismo tiempo mantener la regla del consenso? Esa es una muy buena pregunta. El consenso en la toma de decisiones es un desafío en países que tienen diversas posturas políticas. Sin embargo, es una de las causas del éxito de la OCDE. Los resultados sobre los que nos ponemos de acuerdo por consenso son resultados notables porque no solo se requiere votar a favor de cierta medida, sino de realizar un compromiso político, incluso concesiones. Al final del día, todas las partes se sienten satisfechas de que se pusieron de acuerdo en un resultado y eso es muy distinto en un contexto donde se toman decisiones por voto mayoritario, donde ciertas partes no van a sentirse identificadas con el resultado. A pesar de que la regla del consenso es difícil de aplicar y se verá todavía más difícil tomar decisiones así con una membresía más diversa, me parece que esta es la fortaleza principal de la OCDE. Uno de los temas que mencionamos en la OCDE es la idea de la afinidad. Si los países son diferentes y si bien tienen características distintas, todos creemos en ciertas metas y en formas de trabajar. Eso incluye, por ejemplo, el compromiso y las avenencias como parte del proceso. Para aplicar los estándares y las mejores prácticas, los países candidatos se vuelven parte de la comunidad que las aplica y descubren cómo funciona nuestra comunidad, cómo tomamos decisiones y cómo llevamos a cabo los debates para alcanzar el consenso. Esta es una medida que nos adentra progresivamente en esta comunidad, en los debates y en las decisiones para poder alcanzar resultados compatibles. Muchas gracias. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas del público si es que las hay. Please. Adelante. Héctor Castro. Hi, good to see you, Benjamin. Soy Héctor Castro. Gusto en verte, Benjamín. World Bank these days and
Estoy afiliado con el Banco Mundial y también dirijo una consultora en Washington. Soy colombiano de origen, entonces quisiera hacer dos comentarios y no tanto preguntas con respecto a los beneficios de que Colombia se uniera a la OCDE. Yo participé en el comité técnico que facilitó el proceso y uno de los beneficios es el de la transparencia y la predictibilidad de la toma de decisiones, la regulación y el de la adopción de políticas públicas. Dima nos apoyó con las reformas y los paquetes de beneficios y 4 o 5 años después de la adhesión, los principios y los estándares en Colombia se aplican a niveles muy similares a países de mayores ingresos. Cuando subes el nivel de exigencia, ese nivel se mantiene estable independientemente de quién tenga o quién haya asumido la presidencia, tal como lo mencionó Catalina. Daniel, while others consider their own questions, let me ask En lo que you. esperamos más preguntas, quisiera hacerte una, Daniel, con respecto a la agenda comercial de esta organización. Vivimos en un momento histórico donde no existe mucho dinamismo ni interés en promover el libre comercio. La OMC incluso está teniendo dificultades para asentar su posición. ¿Cómo crees que la OCDE fomentaría la integración comercial? ¿De qué manera Perú ve beneficios en esta materia como parte de su proceso de adhesión? Ya se han beneficiado de esto en el pasado, pero actualmente en todos lados se aumenta el proteccionismo e incluso en los países de la OCDE. ¿Cuál es el papel de la OCDE en la integración comercial mundial? Aquí quiero decir dos cosas. Uno, quería decirle a Catalina desde hace rato, yo quiero tener eso que tú tienes, realmente, ¿no? El acceder a la OECD y poder estar comparándonos, tener esas gráficas y que los hogares, pues, sepan todos qué es la OECD y estemos comparando, ¿no? Ahora, con respecto al comercio, el Perú tiene definitivamente un compromiso muy fuerte con la apertura comercial, ¿no? O sea, han pasado todos estos periodos de volatilidad política y eso no ha cambiado, ¿no? Digamos, los aranceles nunca se aumentaron, los tratados comerciales se mantuvieron incólumes. Es más, se siguen todavía negociando tratados comerciales con países importantes como por ejemplo, ahorita mismo estamos en un proceso con la India, con Indonesia, ¿no? Entonces, ese compromiso por parte del Perú se mantiene. Y ahí referirme a otra cosa que creo que es uno de los grandes beneficios de este proceso de adhesión y de terminar adhiriéndonos a la OECD, ¿no? Que es algo también, creo, a lo cual Catalina también se ha mencionado un poco, que es que esto actúa como un candado, ¿no? Candado a las reformas que se hacen. Es más difícil, ¿no? En países emergentes como el Perú, ¿no? Se hacen muchas reformas que pueden ser positivas, pero existe el riesgo de retroceder. Una vez que uno se vuelve miembro de la OECD, ¿no? Va a ser mucho más difícil poder retroceder en esas reformas que son importantes. Entonces, eso creo que es un gran beneficio, ¿no? del eventual acceso. Ahora, a otra cosa que quería referirme es que si bien estamos hablando mucho de llegar allí a ese objetivo, ¿no? Creo que el proceso que venimos siguiendo es muy importante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en septiembre del año pasado, la OECD presentó el Economic Survey para Perú, ¿no? Y creo que le dio el clavo en los, digamos, en los retos estructurales más grandes que tiene la economía peruana, que son básicamente cómo funciona el Estado y cómo funciona el mercado. Y cómo funciona el Estado, ¿no? Ahí se refirieron a dos cosas que son muy importantes, la baja recaudación y la baja eficiencia de gasto, ¿no? Y por el lado del mercado, en el tema de la informalidad y la baja competencia que hay en algunos mercados, ¿no? Entonces,
Y bueno, y podemos conversar extensamente acerca de todo este tema, ¿no? Pero el punto es que el proceso de adhesión a la OECD, ¿no? Aún cuando se encuentra todavía en una etapa temprana, ¿ok? Va a poder permitirnos avanzar en reformas en estos frentes, ¿no? Por ejemplo, en materia tributaria y fiscal, ya se está trabajando en reforzar la administración tributaria y hay grandes avances, ¿no? Ya, o sea, yo diría que allí es donde estamos con una calificación más alta, por ejemplo, y estamos prácticamente alcanzando ya los estándares más importantes y la autoridad fiscal ya tiene muchos más instrumentos, por ejemplo, para combatir la evasión fiscal y para mejorar la recaudación tributaria, ¿no? Y en términos del mercado, por ejemplo, también, ¿no? Ahora estamos aplicando los mejores estándares para la legislación de la competencia. Los estamos adoptando todavía, ¿no? Estamos en ese proceso, pero es muy importante, creo yo, eso para el país. Manuel, the example of Costa Rica is frequently Manuel, el ejemplo de Costa Rica se menciona con frecuencia como un caso de éxito del friendshoring, pero nunca hemos tenido una verdadera definición del friendshoring. ¿Cómo es que se involucran con multinacionales que quieren mejorar sus cadenas de suministro? ¿Qué significa el friendshoring? Es decir, que hacen relaciones comerciales o entablan relaciones comerciales con amigos. ¿Es suficiente hablar de friendshoring cuando dan su discurso a inversionistas del exterior para que así Costa Rica forma de su catálogo de socios? Nosotros no creamos el término de friendshoring, fue el resultado de diálogos con otras multinacionales y diversas entidades que se han acercado a Costa Rica para y ven en nosotros un buen socio para el friendshoring, independientemente de la definición que tenga cada quien. El país ha podido conformar una coalición de socios afines a lo largo de los años. Desde la fundación de la OCDE, se habló explícitamente del compromiso para crear mercados libres, abiertos y seguros. Evidentemente, varios países sucumben a la tentación de adoptar medidas que difieran de esta postura. Sin embargo, a pesar de eso, seguimos comprometidos con el libre comercio. En segundo lugar, tenemos un compromiso con mejorar nuestras políticas, con llevar a cabo nuestra gobernanza basada en el principio del Estado de Derecho. Esto es indispensable para las empresas. Cuando inviertes en algún lado, el Estado de Derecho es vital. No hay que o no nos gusta poner nuestro dinero en un país que no nos dé garantías. Nos gusta compararnos con los países que tienen resultados mejores a los estándares. Por eso cuando se habla acerca de friendshoring y respondemos a esta tendencia, yo diría que existe un conjunto de valores comunes. Contamos con un compromiso para trabajar a partir de los principios que promueve la organización y eso es lo que nos une. Como mencionaste, la OCDE es resistente a las alternancias políticas. En los diversos países se han presentado estos movimientos y sin embargo la OCDE ha mantenido su coherencia con éxito. El éxito se manifiesta en lo que hemos logrado y lo que perseguimos. Evidentemente habrá dificultades políticas, existirán diversas discrepancias, pero la OCDE ha logrado mantenerse como una organización de carácter técnico que se basa en la evidencia.
Somos uno de los países de la OCDE que busca mejorarse a sí mismo. Nos apegamos al principio del Estado de Derecho, de la democracia. Tenemos un compromiso con el medio ambiente y con el libre comercio. Por eso es que somos compatibles con el friendshoring y sí podemos ser un socio de los países que busquen el friendshoring. Because there's something very important that I didn't mention in the very Se me beginning. olvidó algo muy importante al principio y veo aquí a Juan Manuel Villarrasha de la División de Asuntos Latinoamericanos y es la siguiente. Hemos hablado acerca del proceso de adhesión a la OCDE. Somos 7 estados latinoamericanos, 4 estados miembros y 13 candidatos. Sin embargo, no hemos hablado necesariamente acerca de lo que esto nos beneficia para el Caribe. Contamos con el programa para América Latina y el Caribe, que es una iniciativa que busca reunir a socios que no pertenecen a la OCDE en temas de compatibilidad, por ejemplo, el de la mejoría de la productividad, la inclusión social y la gobernanza. Tenemos a estados no miembros como Paraguay o Perú, pero bueno, Perú está a un paso de la membresía, pero tenemos a otros países que participan de manera muy activa, por ejemplo, Barbados. Esto es algo que la organización ha permitido en Asia y en otras esferas. Esa es la primera iniciativa. Después tenemos el Centro de Desarrollo de la OCDE. Es una iniciativa muy interesante donde tenemos a economías que interactúan entre sí. Tenemos como a 12 países latinoamericanos, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y muchos otros. Y se sientan en pie de igualdad con los otros miembros de la OCDE para atajar desafíos comunes. Así que también debemos intentar interactuar con otros países caribeños y latinoamericanos para aprovechar sus recursos y que así mejoren sus políticas para que alcancen los niveles de la OCDE. Catalina, solo nos quedan unos minutos, pero quisiera ahondar en una observación que hiciste con respecto a la consistencia de la política pública y de lo que garantiza la OCDE. Es notorio que esto ofrece beneficios a los inversionistas y que también existe más predictibilidad en la calidad de las instituciones y de la política pública, al igual que en la dirección que sigue el país. Colombia es un muy buen caso. Actualmente tienen un gobierno que tiene ideas totalmente diferentes en torno a la seguridad, la salud, la economía y demás. Así que quisiera hablar acerca de este caso de estudio. ¿Qué han aprendido con respecto a ser miembro de la OCDE para garantizar la consistencia de la política pública en un país como Colombia, donde existe o existió una alternancia política con ideas totalmente diferentes? Bueno, es un poco lo que estaba abordando en lo que dije anteriormente. Eh, Efectivamente, los gobiernos llegan con diferencias en sus políticas, en sus ideologías, y pues eso es exactamente el juego de la democracia y de la política. Entonces, pues así tiene que ser. Pienso que la OCDE nos da ese marco, nos da de alguna manera, aunque no puede impedir que haya cambios, cambios fundamentales y cambios importantes en las políticas y en la aproximación a la regulación, a la forma de hacer las cosas, sí da una base de estabilidad muy importante. Tal vez Héctor Castro, que intervino anteriormente, dio un ejemplo muy específico de reformas que se hicieron, de mejoras institucionales que se hicieron y que difícilmente se van a echar para atrás con los cambios políticos, porque una mejora en el funcionamiento de una entidad, una mejora que la hizo más técnica, más transparente, más accountable a los ciudadanos, difícilmente se echa para atrás. Y aún más, cualquier gobierno nuevo que llega, independiente de sus políticas, pues va a estar sujeto a esos nuevos estándares
a los que nos hemos ido acostumbrando a través de nuestro proceso de acceso. Estas prácticas, estos principios que acabo de mencionar, de transparencia, de accountability, de evidence-based decision making, son cosas que se van entrando en la práctica de un gobierno y que no se echan para atrás por un cambio político o por una ideología. Y ese es uno de los enormes beneficios que trae la OCDE. Entonces, pues si bien la OCDE no nos hace impermeables al retroceso, no nos hace impermeables a los cambios posiblemente en logros que se hayan que se hayan obtenido, o logros que un gobierno consideró logros y otro gobierno no lo considera de la misma manera o no le da el mismo énfasis, sí nos va acostumbrando a ciertas prácticas, a ciertos principios. Como Gita decía, esto es un proceso muy largo que todavía lo están viviendo los países que son miembros desde hace muchos años. Es la creación de una cultura de las buenas prácticas, de una cultura de la transparencia, es que compararse con los otros es ya una señal de transparencia. Un país que se somete voluntariamente a que lo exhiban en las gráficas de la OCDE, a que lo discutan en los comités de la OCDE, a que sus políticas sean motivo de discusión en un organismo de este nivel. Es un país que tiene un compromiso con la transparencia, que tiene un compromiso que tiene una responsabilidad política. Entonces, independientemente de las ideologías, hay cosas que no se echan para atrás y hay cosas que se van logrando o que han ido empezando a permear nuestra cultura institucional que creo que son valiosísimas y que no las perderemos. Matías, Catalina, Gita, Manuel, Daniel, thank you so Matías, much. Catalina, Gita, Manuel, muchísimas gracias. Agradezcámosles con un gran aplauso. And thank you very much for your interest. Muchas gracias por su interés en nuestro evento.